lógicamente a cada uno de ustedes. Es una alegría y un gozo estar junto con ustedes en esta tarde. Doy gracias a la iglesia Eloa, al pastor también que nos han estado invitando en esta oportunidad para estar junto con ustedes, compartir este tiempo, esta tarde, este espacio que el Señor nos ha dado para recibir de su palabra. El pastor ya se adelantó que habíamos conocido en el Instituto Bíblico, fue así, fue profesor, tuvimos también tiempo de compañerismo, tiempo de amistad, y hasta hoy en día, del 2010, ha permanecido. Y gracias a Dios la oportunidad de estar siguiendo juntos en la obra del Señor, permanecer fiel, permanecer firme a través de todas las circunstancias que uno puede pasar, pero gracias a Dios podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. En esta tarde quiero compartir algo sobre el libro de los Hechos. Pero antes, el libro de los Hechos se cuenta el comienzo de la iglesia. Sabemos también el libro de los Hechos comienza contando lo que el Espíritu Santo hace en el hablar de nuevas lenguas, el hablar de comenzar la iglesia, de diferentes hombres, usándolo de diferentes formas, viendo transformaciones en las vidas de hombres y mujeres que tuvieron la historia, que marcaron el espacio de la historia, que hasta hoy día de hoy lo podemos ver en la historia, en los relatos bíblicos, hombres y mujeres que dispusieron su vida a honrar y al servir al Señor. Hombres llenos del Espíritu Santo. Y en esta tarde nos da la oportunidad que cada uno de nosotros también podamos estar llenos de la presencia del Señor. Amén. También las primeras reacciones de los primeros discípulos, los nuevos convertidos también en el comienzo de la iglesia. También vemos también el libro de los Hechos, algunos estoy dando un pantallazo, del apóstol Pedro, el discípulo Pedro también, cuando él era un pescador, sabemos, era un hombre que era muy impulsivo, pero le costaba hablar al público. Vemos que él dio discurso a 5.000 personas, 3.000 personas, porque fue lleno del Espíritu Santo y Dios lo transformó, lo renovó y le dio para atreverse a hablar a cantidad de personas. También él llevaba el Evangelio y ese hombre mostró a través de la historia bíblica que tocó a muchas personas a través de sus testimonios. Amén. Pablo sabemos también, después que ya no era Saulo, que era Pablo, fue el apóstol, fue enviado a predicar a diferentes lugares, un levantador de iglesia. También fue un preparador de obreros y líderes. También fue maestro, también fue misionero. También escribió 13 libros de la Biblia, sabemos que va desde Romanos a Filemón. Cuando la iglesia crece, siempre va a haber oposición. Pero siempre hay personas que son fieles a Dios. Y van a permanecer fieles a Dios. ¿Por qué? Porque se mantienen en la esperanza, en la fe, en la certeza de lo que se cree. Hoy en día también nosotros permanecemos fieles a Dios. Y en medio de las circunstancias que podamos atravesar cada uno de nosotros, nuestra fe permanece en Dios. Amén. Amén. Dios está llamando a hombres para que le sirvan. Hoy puede estar llamando a uno, puede estar llamando a dos, puede estar llamándolo a todos, eso no lo sé, solo lo sabe el Espíritu Santo, el Señor, para quien va dirigida la palabra. Sabemos que la palabra de Dios va dirigida para todos, pero cada uno de nosotros tenemos que estar receptivos a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos de cada día de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Dando lo mejor de nuestro Dios. Amar cada día más a Dios. Dedicarle más tiempo. También llenarnos de su presencia. ¿Cómo nos podemos llenarnos de la presencia de Dios? Digan ustedes, nos gusta que participen también. ¿Cómo nos podemos llenar de la presencia de Dios? Buscándole. Buscándole, ¿qué más? Hablar con Él. Hablando. Ahí va. Orando, evangelizando, sirviendo, leyendo su palabra. Así alimentamos nuestra fe, así alimentamos la fe
en nuestras vidas. En Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6. En esta tarde habla de la elección de diáconos. Yo le diría la elección a 7 personas que quieran servir al Señor. 7 o las que sean esta tarde que Dios esté llamando para que Dios la use. Elección de los 7 diáconos. Vamos a estar leyendo del capítulo 6, del 1 al 7 en esta tarde. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la retribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselitos de Antioquía, a los cuales presentaban ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, que bendigas, Padre eterno, Señor, tu palabra, Señor, que pueda, Señor, hablar, Señor, a través de mi vida, Señor, solamente sobre un instrumento, Señor, en tus manos, Padre eterno, Señor, para bendecir, Padre eterno, Señor, a esta iglesia, a estos varones, Padre eterno, Señor, usa mi vida, Señor, para bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, dejo este tiempo, Señor, para que tú, Dios, hable, Señor, y ministre, Señor, sus corazones. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Vemos acá entonces, hay un acontecimiento, en aquellos días dice, crecía el número. Hoy, capaz que ustedes dicen, somos poquitos, pero va a crecer la iglesia. ¿Por qué? Por esa es la esperanza que tenemos. El Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Y siempre lo que a Dios anhela que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y para llegar al conocimiento de la verdad, la iglesia es la que ve el canal que puede llevar esa esperanza a este mundo que está perdiéndose en diferentes cosas. Vemos, dice aquí ya la palabra de Dios, y crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas aquello eran desatendidas en la retribución diaria. Vemos acá que los discípulos había cada vez más necesidad de predicar la palabra, hay más necesidad que la gente requería, que necesitaba la palabra de Dios, pero ellos tenían que enfocarse a servir la mesa, a prepararlas, también a atender las viudas, darle el alimento, las cosas que ellas precisaban. Pero vemos acá que más adelante dice, entonces los 12 convocaron a una multitud. Vemos acá en este pasaje dice que había una multitud de personas, de discípulos, de personas creyentes. Pero vemos acá que cuando convocaron, no convocaron a todos. Digo, convocaron a todos para presentar el problema que había, pero ¿cuántos fueron elegidos? 7. Hoy podemos ser 10 o 12, no sé cuántos somos en este momento, pero Dios puede llamar a algunas personas específicas para tareas específicas que el Señor quiera usarlo en este tiempo. Ya estamos terminando casi en este año, capaz que el año siguiente que Dios los impulsa para diferentes cosas, pero debemos de estar preparados. Dice más adelante, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y esto ahora, cuando estaba preparando el mensaje, me venía, no dice lleno, principalmente lleno del Espíritu Santo, dice de buen testimonio. Para que el Espíritu Santo more en nuestra vida, tiene que haber un buen testimonio. Porque si nosotros somos una cosa acá dentro de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, somos otra cosa, es difícil que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar ordenada, nuestra vida tiene que estar limpia, nuestra vida tiene que estar santificada.
Y cuando nuestra vida está con todos esos pasos que dije, ahí sí el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Sí, nosotros podemos equivocarnos cantidad de veces y hablar, pero sí el Espíritu Santo nos va a mostrar y podemos pedirle perdón y volver a los caminos del Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Dice también la palabra de nuestro Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Amén. Es importante que cada uno de nosotros podamos estar llenos de la presencia de Dios. Acá dice también la palabra de Dios y de sabiduría. Dice que nosotros sabemos, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios escogió lo vil del mundo para... ¿Qué dice? Que no. Hable muy fuerte. Que Dios nos escogió para avergonzar a aquellos que piensan que son sabios, pero nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe, tenemos la luz en nuestra vida. Dice más adelante, ¿para qué habían pedido a estos hombres? ¿Para qué? Para que pudieran hacer ese trabajo, para que los mismos discípulos pudieran seguir predicando la palabra del Señor. Vemos que la palabra del Señor es predicada, fue en los tiempos pasados, es predicada en el día de hoy, va a ser predicada en los siglos hasta que el día que el Señor venga, la palabra del Señor va a permanecer. Y siempre la palabra de Dios va a avanzar, siempre la palabra de Dios va a tocar vida, siempre la palabra de Dios va a transformar vida. No importa la situación, lo que haya hecho, lo importante es cuando nos entregamos a Dios, Dios nos da una nueva oportunidad, Dios nos limpia y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Si hoy estamos aquí es por la gracia, por la misericordia que Dios nos ha permitido. Amén. Y gracias a Dios, antes podríamos decir estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la luz de nuestra vida. Y dice más adelante, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya habían encontrado cómo solucionar ese problema que había. Ellos dijeron, ponemos 7 hombres acá que puedan cumplir estas diferentes tareas y nosotros podemos seguir orando, podemos seguir intercediendo, podemos seguir transformando la vida a través de la palabra de Dios. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe. En estos tiempos necesitamos cada uno de nosotros tener fe. La fe es la certeza, es la confianza que tenemos en el Señor. Es cuando creemos con todo nuestro corazón que Él habita, está con nosotros. Y en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros podamos atravesar, esa fe es lo que nos sostiene. ¿Por qué? Porque vemos la mano del Señor como el Señor puede levantarnos. Vemos la mano del Señor como el Señor puede sostenernos. Cómo el Señor puede proveer. Cómo el Señor puede ayudarnos. El Señor está ahí para darnos lo mejor para cada uno de nosotros. Vemos acá también, dice, y ahí nombran ahí, así es, hoy en esta tarde, uno del nombre de esto puede ser el nombre de ustedes. Hoy ya no se escribe más, no se está escribiendo más la palabra de Él, pero el libro de la vida sigue permaneciendo. Dios sigue haciendo historias con hombres y mujeres hoy en día. Actualmente hoy somos todos varones, hombres que Dios quiere marcar una historia en el día de hoy hacia el futuro. Y vemos acá que cada uno de nosotros debemos de tener, primeramente, un buen testimonio, ser lleno del Señor, lleno de fe, tener un buen testimonio, como dijimos, y ser también sabio, dirigido por el Señor en todas las cosas. Dice, después más adelante, que cuando ya eligieron a los 7, dice, a los cuales presentaban ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano, oraron para que el Señor bendijera. A nosotros cuando también es algo común cuando Dios nos llama al pastorado y después también cuando tomamos una hora, los presbíteros o los pastores oran por nosotros también para que Dios bendiga nuestro ministerio, que Dios bendiga nuestra vida, que nos guarde y nos bendiga. En este caso lo hacían por estos hombres que iban a servir en esa tarea específica. Y dice más adelante, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Vemos que
se había levantado un problema, pero siempre hay una solución y siempre está Dios ayudando y guiando a la iglesia. Siempre hay Dios ya manifestando su poder y la obra del Señor siempre va a avanzar con o sin nosotros. Mejor sea que con cada uno de nosotros, porque Dios puede hacer historia con cada uno de nosotros. Amén. Vemos acá que más adelante más adelante después también contándole Dios puede en esta tarde, como dije, llamarlo a cada uno de nosotros. No es vergonzoso servir al Señor, es un privilegio que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y si Dios es vida, si nosotros le servimos, Dios produce esa vida en nosotros para poder transmitirla a otros. Puedo decir que Dios puede estar llamando en esta tarde a hombres con corazones dispuestos a servirlo. Yo, gracias a Dios, desde pequeño, desde niño, estoy en el camino del Señor, gracias a Dios. Puedo decir que gracias a Dios siempre he amado al Señor. Como decía la canción, la que cantaron hoy, en un momento en tu presencia. No sabemos lo que vamos a pasar, lo que vamos a vivir, pero lo importante es que podamos estar en el camino del Señor, que podamos ir confiando en Él, que podamos ir confiando en las promesas. Y si Dios alguna vez habló a tu vida, o si Dios te amó, o te dijo que te iba a usar, o le ibas a ser útil, Dios cumple las promesas. Puede ser en el día de hoy, puede ser un poquito más adelante, o un par de años, pero si Dios te da una palabra, Dios la va a cumplir en tu vida. Y siempre es diferente, como le dije, desde niño estando en el camino del Señor, ya después de joven empecé también a dar los pasos necesarios de bautizarme, de empezar a servir en la iglesia, en diferentes áreas. Muchas veces ya nos convertimos, nos bautizamos y ya queremos ser predicadores o pastores. Pero no, hay diferentes etapas y procesos. No, un niño ya no es niño cuando nace. Nace bebé, después niño, después adolescente, después joven, adulto y anciano. Tiene que cada uno pasar su etapa. Y durante el tiempo, estado en el camino del Señor, he servido en diferentes áreas de la iglesia, no importa dónde Dios nos llama. Con 9, 10 años Dios me llamó que me iba a usar, que iba a ser pastor. Pero no me quedé solamente con esa palabra. Accioné a trabajar para el Señor, accioné a servir al Señor. Diferentes áreas de la iglesia servía. Si el pastor, por ejemplo, decía en ese tiempo de limpiar un baño, íbamos a limpiar un baño. Si en ese tiempo había que contar el pastor de la iglesia, íbamos a contar el pastor de la iglesia. Si en ese momento había una reunión de pastor y habría que servir a la gente, lo hacía por mucho gusto, porque sabía que estaba sirviendo a Dios. Dios me estaba dando el privilegio a través del pastor para ser un instrumento en las manos del Señor. Si el pastor te da una tarea o te dice o tú sientes algo a hacer para la iglesia, preséntaselo al pastor. Y así va a poder ir creciendo tu fe. Lo mejor que podemos hacer es dar nuestro tiempo a Dios. Servir, estar junto con los hermanos. Si Dios llama, Dios prepara. Si Dios prepara, Dios bendice. Si Dios te bendice, Dios te va a proveer. Si Dios te sana o hace milagros, Dios hace milagros. Como dijo el pastor, estuvieron orando varios tiempos por mi vida, por mi salud. Tuve 3 años haciéndome diálisis peritoneal por 12 horas por día. He conectado todas las noches, 12 horas, aproximadamente de las 20, 21 horas, hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana el día siguiente. Y fue un tiempo difícil. Si no hubiese estado sostenido en la mano del Señor, capaz que me hubiese quitado la vida, capaz que hubiese muerto en medio del proceso. No sé qué las cosas que hubieran pasado, pero sé que el Señor me ayudó. Amén. Y en esos momentos, a veces más dolorosos, que a veces decía, Señor, yo no aguanto más este proceso que estoy pasando. Es una vida dura, una vida sacrificada.
Una persona normal le gusta, por ejemplo, salir, más que en el caso mío estoy casado y todo, salir a algún lado, salíamos con mi esposa durante el día. A veces para ir a un cumpleaños tenía que ir temprano, irme temprano antes de que se terminara. Había una reunión de pastores, una cena, algo, tenía que terminar antes porque tenía que ir a enchufarme obligatoriamente. Lloviera, tronara, hiciera calor o frío, tenía que estar conectado. Así fue por 3 años. Muchas personas me veían muy bien así delante de todo, pero delante del Señor de noche me derramaba mi corazón, mi vida, diciendo: Señor, ayúdame, sostiene en este proceso que estoy pasando de salud. Y así fue por 3 años, y sabiendo que el año pasado, en diciembre, para este año habíamos declarado con mi esposa para la iglesia, para nuestra vida personal, porque habíamos pasado varios acontecimientos, la salud, la camioneta se me fundió, la iglesia estaba medio como estancada, pasan por unos diferentes procesos. Y en esos procesos uno suelta a Dios. No, en esos procesos tú tienes que aferrarte más a Dios. Y en esos procesos, en este año habíamos declarado año de victoria. Y sabíamos y teníamos la certeza que Dios iba a hacer cosas en nuestra vida, en la iglesia y también en nuestra salud. Y gracias a Dios, Dios hizo el milagro. Primeramente en un vehículo, cuando el vehículo va y viene, es más importante la salud. Gracias a Dios, en este año, después de 3 años, fui trasplantado, gracias a Dios, como dijo el pastor, ustedes estuvieron orando, muchas gracias por las oraciones de acá, de cada iglesia que estuvieron orando, de cada hermano que tuvo ese tiempo de oración. Por mi vida, lo agradezco porque fue solamente la oración y ese fue lo que me sostuvo en ese momento. Pasé 2 meses internado para que el riñón quisiera agarrar, porque el tipo rechazaba el riñón, no quería quedarse ahí a aceptar el riñón mío. Pero gracias a Dios, después de 5 tratamientos, gracias a Dios, salió funcionando un 45%. El último control médico fue el lunes, gracias a Dios todos los valores estaban bien. Y dentro de ese 45%, sé que no es un solo 45, el otro por ciento, el 55% es el Señor que lo hace funcionar de la mejor manera. Y si hoy estoy aquí es por la gracia de Dios, porque en medio también del proceso, 2 veces mi señora, la máquina no hizo bien en el funcionamiento. Si no te saca los tóxicos, uno que no le funcionan los riñones, hay mucha gente que piensa que los riñones nada más funcionan para ir al baño y orinar. No, los riñones tan chiquititos, eso sirven para filtrar, limpiar y sacar los tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo. Y la máquina que tenía, que me habían dado, después que empecé el tratamiento, a la semana que me la dieron, estaba funcionando mal. Y al funcionar mal, me estaba intoxicando, me estaba envenenando. Cuando mi esposa me llevó, ya me llevó casi desvanecido, casi muerto al hospital. Pero vimos que la mano de Dios me sostuvo, que la mano de Dios me libra. Y si Dios tiene un propósito de Dios con tu vida, Dios no va a permitir que te vayas de este mundo sin cumplir los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vemos también, después también en este año, después de, ya fue en junio, salí del hospital, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de volver a surgir a campamentos. Hace muy poquito tuve un campamento de varones, me invitaron. Hoy también tengo la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a Dios también, como les decía al comienzo, yo volví a hacer campeonato de fútbol de vuelta. Es solamente la mano de Dios y la esperanza y el sostenernos en los momentos difíciles. Yo no sé el momento difícil que usted está pasando, capaz que sea familiar, económico, o sea la circunstancia, un problema de salud, pero yo te puedo decir que Dios puede hacer milagros. Y la mano de Dios no se ha cortado. Y le puedo decir que Dios tiene un propósito con tu vida. Lo único que te puedo decir es que tengas un corazón abierto, un corazón dispuesto. Amén. Y dile en esta noche: Señor, si quiero usar mi vida, úsala. Y sea lo que sea, no importa en lo que Dios lo empiece usando, Dios va a ir en aumento y no va a ir siempre dando algo más. Y después van a poder dar testimonio de lo que Dios puede hacer con su vida. Estamos terminando un año de victoria, con vida, sirviendo al Señor, con actividades, como dijimos, pero principalmente
volver a una vida normal, una vida poder ir al baño, tranquilo de noche, ir a orinar, porque cuando me hacía de aire subterráneo yo no orinaba, era la máquina que me sacaba el líquido de mi cuerpo. Y yo hoy puedo decir que no tengo horario para acostarme, puedo ir al baño a orinar, puedo salir a diferentes lugares, eso es la gracia y la misericordia de Dios. No porque Dios te llame, capaz que no va a dejar que pase por momentos difíciles. Sí vamos a pasar por momentos difíciles, sí vamos a pasar por momentos duros. Y hasta a veces va a decir, esto es más fuerte que yo, es más fuerte que no. Pero sabemos que ese problema, Dios es mayor que el problema que podamos tener. Dios es mayor que la economía, Dios es mayor que la salud, Dios es mayor que todas las cosas.